Buenos días chicos de Quinto C. Vamos a continuar con la unidad del viaje. En este video lo vamos a hacer desde otras perspectivas. En algunos casos nos vamos a alejar un poco de la cuestión solamente latinoamericana. Vamos a ver otras dimensiones del viaje más allá de Latinoamérica. Pero siempre vamos a estar pensando en regresar a la cuestión latinoamericana, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de los textos, en el video los textos que ustedes van a tener que leer, de manera que cuando se encuentren con las actividades, que todavía no van a estar cuando estén viendo este video, eh, bueno, tengan una base, tengan un lugar al que ir a buscar información si les hiciera falta. Obviamente pueden consultar lo que sea en Hangouts, pero de este modo ya tienen una base para empezar a trabajar una vez que se pongan a leer los textos. No empiezan de cero, podríamos decir. El primer texto que van a leer está en la página 26 del cuadernillo. Recuerden siempre, si digo página 26, me refiero al número que está en la hoja. Por más que no esté impreso, es el número que tiene la página. El texto empieza ahí, tiene algunas páginas. Es de un escritor argentino que se llama César Aira, bastante reconocido, está vivo él todavía. Un escritor que se caracteriza por escribir cosas que podríamos decir son absurdas, ¿bien? Historias en las que la lógica cotidiana del sentido común no funciona. Muchas de sus historias son bastante delirantes, literalmente. Entonces, en este cuento, cuando ustedes se aproximen al cuento, no vayan a buscar que todo tenga sentido, que todo cierre, sino más bien al contrario, van a quedar cabos sueltos, van a quedar cosas que por lo menos en principio no van a entender. El relato se llama Dos tormentas. Justamente tiene dos partes que van a notar que se distinguen por una especie de espacio en blanco, como si empezara otro cuento, pero en realidad sigue siendo el mismo. La cuestión, obviamente, lo que une estas dos partes del relato es que en ambas hay una tormenta, ¿bien? Pero una tormenta muy, muy particular. En el primer caso tenemos una especie de pájaro, ¿bien? Que no entendemos muy bien cómo está, dónde está. Esta misma criatura tampoco lo entiende. Está como absolutamente sola, no ve nada, está cayendo constantemente en la mitad de una gran tormenta, ¿bien? Y en el segundo caso tenemos también una especie de tren. Digo una especie en todos los casos porque a veces Aira es un poco literal, pero a veces es difuso con los conceptos. Entonces no sabemos si exactamente y realmente se estaría tratando de un tren. La cosa es que este supuesto tren se empieza a descarrila en medio de una tormenta y todos sus pasajeros se hunden y aparece esta especie de monstruo que después vamos a ver que es un manatí que amenaza con matarlos. Bueno, ustedes van a ir leyendo ahí, van a ver qué es lo que pasa. Y lo que es interesante para mí de este relato, para que ustedes vean, es un tipo de literatura que se aleja de lo que entendemos generalmente por contar una historia. ¿Bien? En una historia regular, clásica, común, tenemos una pequeña introducción que presenta a los personajes, un conflicto y una resolución de ese conflicto que puede ser buena o mala, feliz o infeliz, cerrado o abierta. Bien, en este caso no tenemos esa cuestión. Ya desde el principio estamos en conflicto, casi no hay introducción y tampoco hay una solución completa, porque como nunca se armó un conflicto en el sentido tradicional, de pronto nos encontramos con que llegamos al final y no nos quedó esa idea de, entendí la historia. Lo que se pone en juego acá es otra cosa que podríamos llamar metafórica. Cuando hagamos un trabajo sobre esto, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, autónomamente y según lo que les dicte su creatividad, su originalidad, traten de pensar qué está queriendo poner en juego Aira en estos cuentos. Hay toda una noción de soledad en la primera parte del relato y hay otra cuestión podríamos decir hasta con la especie humana, que nos toca muy de cerca en la actualidad con la cuestión del coronavirus, que Aira intenta poner ahí de un modo difícil de captar, pero que si uno lo piensa un poco, llega como a la conclusión de esta idea de que vamos todos en un tren, de ahí la metáfora que les decía, vamos todos como especie en un tren, y de pronto nos encontramos con una situación que nos pasa por arriba, que nos excede, que no podemos controlar. Bien, entonces esto que parecía no tener ningún sentido o que estaba muy muy difuso empieza de pronto a tomar forma. Léanlo con paciencia este cuento,
Es un cuento relativamente largo, pero y los cuentos que les voy a pedir que lean después también son largos, pero tengan en cuenta que no estamos leyendo ningún libro por ahora, así que estos cuentos pasan por libros. Bien, vamos a leer estos cuentos que tenemos en el cuadernillo, en la medida de lo posible solamente eso para no agregar cosas y más archivos y bueno, les pido que lean eso, aunque sea un poco largo, que se tomen el tiempo para hacerlo. No son textos fáciles, pero también es la idea que no sean fáciles, que haya que trabajar para entenderlos. Así que bueno, aproxímense a este texto, empiecen a leerlo antes de que estén las actividades y vamos charlando por Hangouts a ver qué les va pareciendo ese texto y me pueden preguntar lo que ustedes quieran en Hangouts, ya saben. Bien, bien. El segundo texto que quisiera que lean es el que se llama El tiempo náhuatl. Bien, lo van a encontrar en la página 33 del cuadernillo. En este caso, volvemos un poquito a Latinoamérica, a la cuestión latinoamericana, mejor dicho, al tema de Latinoamérica. Y ahí tenemos una especie de explicación del origen del mundo, dada por la cultura maya, por la cultura náhuatl. Bien, estos términos son prácticamente sinónimos, aunque no del todo. Entonces quiero que lean ese texto, no es muy largo, y eventualmente les voy a pedir que lo comparen con otras visiones del origen del mundo que conozcan. Puede ser la visión científica, con la cual va a tener muchas diferencias obviamente, pero también puede ser la visión religiosa. Bien, ese texto no es difícil, es muy claro, va explicando cómo se origina el mundo parecido a la historia bíblica de la creación del mundo en 7 días. Sorprendentemente parecido para tratarse de un texto maya. Bien, bueno, eso por un lado, esos dos textos, el de Aira y el del tiempo náhuatl. Bien, lo siguiente que vamos a ver es otra visión, sí, justamente del viaje, otra manera de entender el viaje, que es el viaje como fuga. Uno puede entender el viaje como turismo, el viaje como descubrimiento, pero también lo puede entender como fuga, como escape. Estoy viajando porque me escapo de algo. En ese caso podemos, por ejemplo, incorporar la visión de un exiliado, alguien que se tiene que ir de un país por motivos políticos, porque lo persiguen, ¿bien? Que es un tema bastante frecuente. Pero en la actualidad lo más frecuente en realidad es la migración económica, lo que conocemos como refugiados sobre todo, ¿bien? Gente que, económica o también por motivos bélicos, de guerra, ¿no? Gente que tiene que huir de sus países porque si no, bueno, va a morir. Tenemos en este momento, exactamente mientras estamos hablando, digamos, la cuestión de los refugiados sirios, que ustedes habrán escuchado. Tuvo hace ya dos años más o menos que este tema está dando vueltas. Refugiados que van a Turquía, que van a Grecia, que intentan llegar a Europa. Algunos han venido acá a Argentina, capaz vieron alguna noticia alguna vez. En ese caso por la guerra. También en Argentina, en el momento de la crisis del 2001, tuvimos una gran migración hacia España, sobre todo, pero no solamente hacia España, de gente que, bueno, con la crisis del 2001, la crisis económica, no le quedó otra que ir a buscar mejor suerte a otro país, porque tenía la nacionalidad, porque allá las cosas eran más estables, por el motivo que fuera. Y, bueno, esas serían posibilidades, ¿bien? O tenemos otro tipo de fuga que sería la fuga por un crimen, por ejemplo. Bien, que es una de las cosas que vamos a ver. La posibilidad de un personaje que se fuga porque ha cometido un crimen, ¿no? En los primeros dos textos que vamos a ver sobre la relación entre la fuga y el viaje, no me voy a detener demasiado, están en la página 39.1, uno de los dos textos, y el otro es el de Sam Shepard, y el otro es de Dashiell Hammett, y empieza en la página 40, es un poquitín más largo. Creo que no van a tener muchos problemas con esos textos. Cuando les dé actividad sobre eso va a ser actividad de comprensión. Son textos, en uno son dos personajes que dialogan, pareciera que están en un proceso de fuga y están hablando sobre las posibilidades del viaje, qué significa estar donde están, qué otras cosas podrían haberles pasado, ya van a ver, no es un texto muy complicado. Y en el caso de Dashiell Hammett es un texto que explica la historia de una desaparición, una persona que de pronto sale de su oficina y no está más, se fue. Bien, en este caso estaríamos hablando de una fuga por motivos más bien individuales, ¿no? Motivos que tienen que ver con una situación personal, ¿bien? O no, vamos a ver qué piensan ustedes según lo que lean en esos dos textos, que por lo pronto no son para nada complicados. En cualquier caso, me consultan, ¿bien? Y por último, con respecto a la fuga, en la página 42
tienen una letra de una canción de Fito Páez, que se llama Dos días en la vida. Les voy a dejar acá abajo el link para que puedan escuchar la canción. Y bueno, la letra la pueden leer ahí en la página 42, como les digo, que está basado en una película. Bien, se llama Thelma y Louise, la película. También les voy a pedir que la vean. Les voy a poner un link de Cuevana para que puedan entrar a mirarla. La verdad no he revisado si está en Netflix, pero como probablemente no todos tengan Netflix, es preferible Cuevana, que pueda entrar cualquiera con el link. Es una película del 91, un poco vieja, pero bueno, nos va a ayudar a pensar esta cuestión del viaje. Son dos mujeres que escapan, que en realidad salen como a tener un fin de semana como de vacaciones. En el camino tienen algunos problemas con la ley, digamos así, tienen que huir. Bien, es una especie de clásico del cine y Fito Páez le dedica esta canción, que también se ha vuelto un clásico del rock nacional. Bien, vamos a hacer un trabajito con eso, así que tienen que ver la peli y escuchar la canción. Bien, tiene que ver con la fuga, en este caso por un crimen, como les había dicho. Bien, lo último que vamos a ver del viaje es la cuestión de el viaje como paseo por la ciudad. Bien, y no solo como paseo, sino como paseo de alguien que observa, que se detiene a mirar los detalles, que trata de comprender cómo funciona el lugar, incluso el lugar en el que vive. Bien, en este caso vamos a leer dos textos. Uno que ustedes van a encontrar en la página 45 del cuadernillo, que es de Raymond Chandler. Raymond Chandler, al igual que Dashiell Hammett, que se los nombré antes con respecto al otro tema, son autores del policial negro. Bien, el policial que se basa en los conflictos de la ciudad moderna, en los que ya existe el crimen organizado, la mafia. El detective ya no es un Sherlock Holmes que resuelve todo pensando y razonando, sino que está metido, digamos, en el barro de los problemas que tiene una ciudad, una gran ciudad, que siempre pone su vida en peligro para resolver los casos y que actúa, si bien, por ejemplo, Sherlock quizás actuaba porque tenía una obsesión con la verdad y con descubrir a los criminales y demás, en este caso el detective actúa por cuenta propia, por ganar dinero, básicamente. Bien, entonces en ese fragmento que ustedes van a leer de Raymond Chandler tenemos una descripción de la ciudad desde esa perspectiva. Bien, después van a pasar a la página 48. En la página 48 hay unos textos, empiezan unos textos que terminan en la 51, que son de Roberto Arlt. Bien, Roberto Arlt es un escritor argentino de los años 20, 30, que escribió unas cuantas novelas que son clásicos de la literatura argentina, como Los Siete Locos, Los Lanzallamas y algunos más. Pero una de sus obras más conocidas son Las Aguafuertes porteñas, bien, que son como si yo le dijera instantáneas escritas, fotos instantáneas escritas de la Buenos Aires que él conoció, o de los lugares que él conoció, no solo de Buenos Aires, pero las de Buenos Aires son las más conocidas. Bien, entonces yo quisiera que ustedes vean en esos textos cómo él se aproxima a la realidad, caminando por Buenos Aires, yendo a lugares en Buenos Aires y en las ciudades en general, y va encontrando singularidades, va mostrando cosas que, que están marcadas por su rol de escritor. Bien, él trata de hacer una descripción relativamente literaria de las cosas y que nos resulte a nosotros atractiva, interesante. Vamos a ver si a ustedes les parece o no les parece interesante. Pero pónganse a leer ese texto de Roberto Al, que está en la página 48, y con eso cerramos otra idea del viaje como, digamos, paseo urbano, como descubrimiento de la ciudad, y como observación atenta, alerta, no como observación de típico turista que simplemente va mirando, sino como analista de la realidad, bien, como alguien que intenta comprender la realidad en la que está metido. Bueno, a continuación vamos a seguir con la unidad que sigue. De la unidad del viaje, la unidad 1, han quedado muchos textos sueltos que no hemos podido leer, que no hemos tenido en cuenta, ni siquiera en esto que yo les acabo de contar, por dos motivos. Algunos porque no los íbamos a leer de todos modos, algunos poemas muy cortos y cosas así que vamos a pasar de largo, pero además hay textos que si no tenemos una clase y no podemos charlarlos sería muy complicado. Así que los vamos a saltear por ahora y vamos a dejarlos para cuando nos volvamos a encontrar. Bien, que más tarde o más temprano va a ocurrir. La segunda unidad que vamos a ver es la de la patria.
Obviamente no vamos a estar pensando en la patria en general, pero sobre todo la patria en cuanto a lo latinoamericano. Bien, quisiera que empiecen por tratar de pensar la idea de patria, qué significa patria, más allá de las frases hechas, de los discursos armados que todos conocemos. ¿Qué piensan ustedes que es la patria? ¿Qué significa ser un patriota, no ser un patriota? ¿Es bueno ser patriota? ¿Es malo? Bien, lo que a ustedes les parezca, traten de reflexionar un segundo para que ingresemos al tema con un cierto apoyo, con lo que ustedes ya estén pensando desde antes de empezar. Para arrancar con esto, me gustaría que lean el texto que está en la página 55, que es un texto introductorio escrito por Daniel Link, el autor del cuadernillo, que es nada más un ingreso, una muestra de lo que está en juego cuando hablamos de patria. Bien. Después de eso viene un texto de Donoso en la página 56, que no lo vamos a leer, ese lo vamos a saltear directamente, y vamos a pasar a los dos cuentos que vienen después. Son dos cuentos de escritores argentinos, uno es Julio Cortázar, el otro es Jorge Luis Borges. Bien, primero les voy a hablar el de Julio Cortázar, que está en la página 61. Bien, van a esa página, leen ese texto. Los dos textos son clásicos de la literatura argentina. En el caso del de Borges, el que les voy a hablar después, es un clásico de la literatura mundial directamente. Bien, con eso quiero decir que es leído en todo el mundo y es un texto muy muy importante. En el caso de Casa Tomada, es un relato que ha sido clasificado en general como un relato fantástico, bien, de género fantástico. En este relato hay dos hermanos que viven en una casa y hay una especie de problema porque hay algo que no sabemos muy bien qué es exactamente, nunca se nos nombra. Bien, uno, digamos, si quiere aventurarse, podría pensar que es algo sobrenatural o podría pensar que simplemente son como una especie de ladrones o apropiadores. Lo que importa es que van perdiendo territorio en la casa. Bien, estos hermanos que viven muy tranquilos, hacen sus cosas, tienen una vida, digamos, podríamos decir hasta un poco aburrida. Van cediendo territorio de su casa a manos de esto que no sabemos muy bien qué es, ¿bien? Que parece que es como una multitud de cosas, monstruos, gente, no sabemos. Y van cerrando con llave y van dejando espacio hasta que quedan encerrados en la última habitación de la casa y terminan por irse. Bien, no les estoy spoileando nada porque el relato no tiene un desenlace así que estemos esperando, sino que es más bien el proceso lo que importa. Y lo que tendríamos que empezar a ver acá, teniendo en cuenta que estamos en la unidad de patria, es la cuestión de lo que consideramos propio y lo que consideramos ajeno. Puesto en términos de patria, lo que es nuestro y lo que es extranjero. Bien, ¿cuál es nuestra relación con lo extranjero? Bien, y acá aparecen conceptos como dominación, invasión, guerra, etc. Bien, una patria se supone comprende un cierto territorio y una capacidad de dominio sobre ese territorio. Bien, y el extranjero puede ser visto como un enemigo o como un amigo, pero en general la misma idea de patria supone que lo bueno es lo que está dentro, bien, lo propio, y lo otro es lo malo o como mínimo neutral. Bien, pero es raro que se considere bueno a lo otro. Ya en la idea de patria suele estar como mínimo, la idea de que todo lo que no es esa patria no es tan bueno. Bien, entonces, tendremos que tratar de ver este cuento de Julio Cortázar como una especie de metáfora del nacionalismo. Y acá ustedes se van a encargar de buscar después la diferencia entre patriotismo y nacionalismo, si es que realmente hay una, o son simplemente conceptos muy parecidos. Ya lo vamos a ver. Bien. Hay muchas lecturas hechas sobre este texto. Una es esta, la cuestión de la patria, la casa como la patria, hay una relación ahí. La casa como el lugar en el que estamos en familia, en el que nos conocemos, en el que tenemos el control de todo. Bien, puede ser una buena metáfora de lo que sería una patria. Acá estaba jugando lo que yo les decía alguna vez de cómo la literatura juega con la representación de la realidad. Bien, y eso nos permite pensar cosas. Si la casa es una analogía de la patria y esta casa está siendo tomada por unas figuras que no sabemos muy bien quiénes son, por desconocidos, que nos producen miedo, pero no sabemos quiénes son, entonces eso está reflejando una cierta faceta, una cierta parte de lo que implica la cuestión de la patria. ¿Quiénes son los otros, los que no son de mi patria, y cómo los considero? Y si estoy dispuesto
a entrar en contacto con ellos, a aceptar, etcétera, la diferencia. Bien. También ha sido leído como una crítica a ciertos momentos de la historia argentina. Bien. Hay gente que ha pensado que en La Casa Tomada está una crítica al peronismo. Bien. Como la idea de que el peronismo es ese movimiento que va acaparando cosas en el país, hasta que, bueno, esto que pasa que les digo, los hermanos se terminan yendo. No les digo que esa lectura sea correcta, digamos, es una lectura que se ha hecho y que está bueno que la conozcan, para que vean las distintas maneras de ver este cuento que pueden encontrar. En todo caso, ustedes acérquense al cuento y empiecen a leerlo. Es un cuento relativamente sencillo, podríamos decir, no tiene un vocabulario complicado ni nada por el estilo. Yo creo que no van a tener problema en comprenderlo. Y bueno, por último vamos a hablar del otro cuento que les había dicho. Se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius. Es un nombre raro. Y en este cuento, Jorge Luis Borges, que es el autor, se encarga de presentarnos una especie de universo paralelo en el que las cosas son completamente diferentes y en algunos casos directamente opuestas. Bien, un mundo que no es diferente porque las cosas no sean muy parecidas o no, tiene directamente otras reglas de lógica. Lo que acá es razonable, sentido común, lógica, allá funciona diferente. Bien, la causalidad, por ejemplo, la idea de que una cosa causa otra, la cuestión de cómo surge en el origen de las cosas, cómo es que existen las cosas, es pensado de un modo completamente diferente. Este cuento sí es muy complicado y es un poco largo. No es para desanimarlos, sino para que sepan que se enfrentan a un texto que es de comprensión difícil. Bien, por eso tienen que tomárselo con tiempo, no hace falta que lo lean todo de una vez. Tiene divisiones internas, así que pueden llegar hasta un punto y cortar y después volver. Bien, porque tiene toda una primera parte que podríamos llamar de verosimilización. Es decir, una primera parte en la que este relato está pensado para que el lector se lo tome como si fuera realidad. De nuevo, esta cuestión que alguna vez hemos hablado de la diferencia entre ficción y realidad. El texto es ficción. Está construido por un autor. No ocurrió, pero está escrito como si realmente podría haber ocurrido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la primera referencia a este universo paralelo supuestamente se encuentra en una enciclopedia, la Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia muy famosa. ¿Bien? Y este texto fue escrito en una época en la que todavía no teníamos computadoras. ¿Bien? Ni internet, por supuesto. Entonces, de pronto pareciera que esto que vamos a leer está justificado por la realidad, como si nos estuvieran contando un hecho y no un cuento. Bien, esto es algo que Borges hace todo el tiempo, en muchos de sus relatos. Va a hablar de Bioy Casares. Bioy es un escritor muy amigo de él en la vida real, que aparece en el cuento ayudándolo a buscar la información sobre este supuesto universo paralelo que aparentemente existe y estaba en esta enciclopedia, pero no lo pueden ubicar ahora. Y después el cuento va a pasar a contarnos cómo es ese mundo realmente. En este proceso se van a encontrar con muchos nombres propios, casi todos verídicos, es decir, de filósofos o pensadores o escritores que existieron o que eran contemporáneos de Borges cuando escribió el cuento. No todos ellos son importantes, en la mayoría de los casos están puestos ahí justamente para provocar este efecto de realidad, que parezca que lo que está contando realmente ocurrió. Pero en otros casos sí es importante porque marca cómo funciona el mundo este que él va a describir. Para mí, los dos filósofos más importantes que nombra y que es clave que ustedes sepan más o menos qué dijeron para entender el cuento son Hume y Berkeley. Bien, los van a encontrar ahí. Hume se escribe Hume con H y Berkeley se escribe Berkeley con K. Bien, y con B larga. La perspectiva de Hume es que todo lo que conocemos en el mundo lo conocemos por pura experiencia y todo lo que anticipemos que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, para ponerlo en términos de física de Newton, si tiro la manzana, si suelto la manzana se cae al piso. Bueno, la predicción de que se va a caer al piso no tiene que ver necesariamente con fuerzas físicas que funcionan en la naturaleza más allá de mi comprensión, sino que si yo lo predigo es porque lo vi ocurrir muchas veces. La razón última
no es el razonamiento lógico, no es la ciencia, es la repetición. ¿Bien? Esa es la lógica de Hume. Se llama empirismo. Empirismo radical. Digamos, es hasta en un punto es chocante. Es como si yo les dijera que ustedes crean que el sol va a salir mañana es por pura costumbre. ¿Bien? Porque siempre lo han visto salir. Más allá de todas las explicaciones científicas y todo lo que ustedes quieran, la única prueba que tenemos realmente de las cosas es la costumbre. ¿Bien? Esa es la perspectiva de Hume. La perspectiva de Berkeley es diferente. Berkeley era un religioso, en definitiva, y entonces él decía que las cosas existen en el mundo porque hay alguien que las percibe. Si nadie las percibiera, dejarían de existir. Es decir, la cosa no existe si no está atrapada por los sentidos, por ejemplo, de un ser humano. Entonces se plantea la pregunta de qué pasa cuando no hay ningún humano percibiendo. Berkeley entonces resuelve muy, muy religiosamente la cuestión y dice, cuando nadie está percibiendo, Dios está percibiendo las cosas. Y por eso siguen existiendo. ¿Bien? Como si toda la realidad fuera una especie de sueño de Dios. ¿Bien? Yo sé que las dos posturas así explicadas suenan como un poco absurdas, irracionales o como que falta un poco de lógica, pero tienen consecuencias concretas estas dos posturas y sirven para entender algunas cuestiones de la realidad. ¿Bien? O por lo menos para cuestionarnos algunas ideas que tenemos sobre la realidad. Entonces, en este mundo que crea Borges, las cosas parecen funcionar un poco como dice Berkeley. Las cosas existen en el mundo porque la gente las piensa. Y cuando la gente las deja de pensar, dejan de existir. Si yo no estoy mirando en este momento, por ejemplo, el celular, si yo me doy vuelta, el celular deja de existir y vuelve a existir cuando yo lo mire de nuevo. Es un mundo un poco alocado en el que las reglas de la lógica, como les decía antes, no funcionan, no aplican del mismo modo. No es que no hay ninguna lógica, es que es una lógica diferente. Borges lo va a poner en términos de una oposición entre materialismo e idealismo. Va a decir, el materialismo, esto lo voy a decir yo en realidad, el materialismo sería el mundo en el que estamos nosotros. Y el idealismo sería el mundo de este cuento, ¿bien? De Throne of War Orbis Tertius. Ese mundo en el que las cosas simplemente existen porque alguien las ha pensado. Pero entonces dejan de ser funcionales los sustantivos. Las palabras que nombran cosas no tienen sentido porque las cosas dejan de existir muy rápidamente. Lo que hay son verbos. Bien, entonces Borges lo que hace ahí es jugar con el lenguaje. Mostrar cómo el lenguaje no es que simplemente copia la realidad, sino que también ayuda a construirla. Van a ver ahí el ejemplo por la cuestión de la luna. No hay una palabra para luna. Hay un verbo que es como alunecer o lunar, dice Borges, como si fuera una acción, porque no se puede construir un sustantivo. Bien, también van a ver ahí un ejemplo con unas monedas, que las monedas que se pierden y que si nadie las mira dejan de existir, pero si cuando yo las estoy buscando porque las perdí, las encuentro, entonces vuelven a existir, pero habían dejado de existir en el medio, por lo tanto no son la misma moneda. Bueno, esas paradojas lógicas son típicas de este cuento. Bien, como les digo, paciencia, es un cuento complicado, no es nada sencillo, tanto por el lenguaje que utiliza, como por la estructura, por la historia en sí misma es bastante complicada. Es muy difícil comprender un mundo en el que las reglas son tan diferentes de las de este mundo. Entonces, tómense su tiempo, como les decía, léanlo por partes si es necesario. Y estén atentos porque, aunque les aburra o no les guste, ahora en este momento, tienen que saber que están leyendo una de las mejores obras literarias que se hayan escrito nunca. Bien. Es leer no solamente un clásico, sino un texto que sigue siendo importante en la actualidad. No solamente porque sea clásico, porque mucha gente lo haya leído, sino porque se sigue leyendo. Bien. Les voy a dejar entonces el enlace acá abajo en el video de la película de Thelma y Louise, recapitulando un poco todo lo que dijimos, ¿no? Para que ustedes la vean y escuchen la canción de Fito Páez, que la letra la tienen en el cuadernillo. Y en poquitos días les voy a estar subiendo actividades nuevas para hacer con estos textos que acabo de desarrollar. Bien, si tienen dudas sobre esto que expliqué, o si leen los textos y aparece algo que no pueden captar, me escriben por Hangouts. Bien, es muy importante que en todos estos textos, sobre todo en el primero, el de Aira, y en Clone War Orbis Tertius, el de Jorge Luis Borges, busquen el significado de las palabras que no entiendan. Búsquenlo en Google.
Bien, tengan el celular a mano y buscan ahí. O me preguntan a mí, porque van a encontrar varias palabras que no conocen y si no buscan ninguna, en algún momento van a perder el hilo del cuento. Bien, paciencia con la lectura y nos vemos pronto, ojalá.